Buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dios me los bendiga y me los guarde. Nuevamente soy yo, su hermana en Cristo, Ruth Ramírez, profeta y evangelista, por gracia y misericordia de nuestro Dios Todopoderoso y para gloria y honra de Él. Alabado sea Él, por los siglos de los siglos. Amén. Pues aquí estoy nuevamente trayendo una palabra que el Señor me está inquietando, porque es nuestro Dios Todopoderoso, Jehová, Jesús, su Espíritu Santo que nos anhela, porque Dios nos creó y Él nos quiere dar la vida eterna, y por eso es que Él nos habla a través de su palabra, la Santa Biblia. Y bueno, hace un rato que me tocó el Señor en el Espíritu a orar, de pronto yo pude sentir la tristeza del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, la tristeza de nuestro Creador, Jehová, de Jesús, de su Espíritu Santo. Pude sentir en mi espíritu la tristeza y la ira de Dios. Créanme que Dios está muy airado y Dios está triste de ver cómo su creación cada día se van alejando más y más de Dios, de Jesús, y que cada día están cautivados tristemente en este mundo lleno de religiones, de sectas, de denominaciones, y que realmente todas esas prácticas, costumbres mundanas no alaban a Dios, no adoran a Dios, no atraen el reino de Dios y no heredarán el reino de Dios. Muchas personas que tristemente, como me decía el Señor mientras oraba, pude sentir su gran tristeza de Dios, pude sentir su ira, y muchas veces Dios tiene que permitir desastres naturales sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la humanidad, en vez de ser olor fragante a la nariz de nuestro Dios, es apeste por tanto pecado, tanta maldad. Y de verdad, de corazón se los digo, yo podía sentir la ira de Dios y podía sentir su tristeza de nuestro Dios. Y me decía el Señor: mira hija, cómo el mundo, me decía el Señor, y me dice: mira hija, cómo el mundo está celebrando el Día del Padre, pero de mí ni se acuerdan. Me decía el Señor: mira por las calles cómo están cantando música mundana, música que atrae demonios, que abre portales satánicos, que los deprime, los oprime. Todas esas canciones que el Señor me decía: mira cómo están enseñando a las niñas. Vi una niña que la vistieron como Selena, una niña como de 9 añitos, que la tenían ahí en una calle, ahí cantando disfrazada de Selena. Y me decía el Señor Dios Todopoderoso, me decía: mira cómo Satanás está haciendo en la humanidad. Si supieran que Selena está ardiendo en tormento eterno en el infierno, y que Dios le ha mostrado a varios siervos y siervas que los ha llevado al infierno para que vean dónde están esos artistas mundanos, esos creadores de sectas, de denominaciones, esos falsos curas, esos falsos papas. Y me decía el Señor Dios Todopoderoso, que Él claramente en su palabra, en la Santa Biblia, plasmó que a nadie le digamos Padre, porque Padre, Dios Todopoderoso, verdadero, solo hay uno, y es el Creador del cielo y de la tierra, nuestro Padre eterno, Jehová, Jesús y su Espíritu Santo, un Dios triuno, tres en uno. Por eso Dios nos dio un espíritu, un alma y un cuerpo para contenerlo a Él, porque somos su templo de Dios, cuando en verdad somos creyentes en Él, somos mezclados, somos el templo donde Dios habita. Pero muchos no son templo de Dios, muchos son guarida de demonios, son esclavos de Satanás, en tinieblas, no hay vida, viven, pero a la vez ya están en el infierno, espiritualmente ya están en el infierno. Pero el Señor me decía: habla, hija mía, habla, porque yo los amo. Habla porque desastres terribles van a venir a la tierra, me decía el Señor. Acuérdate lo que te he mostrado y conforme a mi Biblia. Aquí mismo será dispersado el fuego, la lava del infierno, desastres naturales, temblores, terremotos, enfermedades, accidentes. La maldad aumentará, me dijo el Señor, porque el fin del tiempo se va a terminar. Y yo anhelo terminar eso y que mis hijos estén en mi total presencia. Yo le preguntaba a veces al Señor y le decía: Señor, ¿por qué tú nos creaste sabiendo que había un Satanás? ¿Por qué nos has permitido, Señor, ser pecaminosos? Le decía: ¿por qué, Dios? Y yo siempre le oraba al Señor y le oro: Señor, ya no soporto esta vida de pecado, pero a la vez es el Señor en nuestro espíritu, porque es el Espíritu Santo que gime por su creación. Yo le decía: Señor, ya no soporto este mundo de pecado, ya no soporto fallarte. Me siento
agobiada, me siento como en esos días de la época de Noé, que no estaba abrumado, estaba cansado de la maldad. Y Dios tuvo que destruir con un diluvio a la humanidad. Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra, que había tanta maldad. Y hoy en día lo mismo no le va a quedar a Dios que destruir. Y muchos van a irse al infierno y muchos están allá siendo atormentados. Y me decía el Señor, hija, yo los crié porque yo los necesito. Porque a través de mis hijos, mis hijas en la tierra, yo voy a terminar con Satanás, con los demonios y con los diablos, con esas tinieblas, pero yo los necesito a mis hijos e hijas en la tierra para moverme con poder y gloria, para acabar con todas las tinieblas. Así que muchos dicen, no, pues Dios es Dios, no nos necesita, y nosotros a Él tampoco, y mucha gente no cree en Dios. Pero saben, Dios existe y Dios nos necesita. Para Él somos muy valiosos y nosotros tenemos que atesorar a Dios. Entonces el Señor me hacía sentir toda esa tristeza de ver y me decía, mira hija, cómo a los niños los están instruyendo en el camino del mal. Los están disfrazando de Selena, están cantando música mundana en las calles, en las banquetas. Están celebrando la fiesta con pan con levadura, quiere decir con maldad, quiere decir llenos de maldad, llenos de tinieblas. ¿Y de dónde está el Padre Dios eterno? ¿Dónde dejan a nuestro Dios todopoderoso? Se olvidaron, me decía el Señor, y me dice, mira cómo están afanados en sus negocios, en sus mercaderías, lo que es la gran ramera, el catolicismo. Están en sus negocios vendiendo comida en sus restaurantes, atrayendo a la humanidad a sus mercaderías a través de música mundana, que los temerarios, que Selena, me decía el Señor. Yo sentía la tristeza del Señor y su ira. Me dice, mira hija, se han olvidado de mí. Supuestamente celebran el Día del Padre, pero de mí se olvidaron. No me cantan alabanzas, no me adoran, no me exaltan, no me glorifican. Es de sabios glorificar a Dios, es de sabios cantarle alabanzas, es de sabios adorarle, porque atraemos su reino. Pero me dice el Señor, mira cómo los tiene el enemigo de ciegos, cantando las canciones de Selena, canciones inspiradas en la carne, en el sufrimiento que Satanás ha hecho en la humanidad, viviendo una y otra vez, abriendo portales satánicos, viviendo en la vieja criatura adámica, satánica, me dice el Señor. Pero yo quiero hacerlos una nueva criatura para que vengan a mi reino a disfrutar toda una vida eterna. El Señor me mostraba páginas de fotografías hermosas donde hay paisajes preciosísimos y me decía el Señor, mira hija mía, ¿te gustan esos paisajes? Dice, Señor, es precioso, amo tu presencia, amo tu belleza, tu naturaleza, amo todo lo que son tus árboles, tus frutos, tu vegetación. Oh, yo te amo porque sé que estás dispersado en toda esa naturaleza maravillosa. Y me decía el Señor, hija mía, todo lo bello que tú ves de esta tierra no se compara nada con la nueva Jerusalén, la ciudad santa que tengo preparada para mis hijos, para aquellos que me aman, para aquellos que me adoran, que me buscan en espíritu y en verdad. Pero dice, mira hija, cómo anda la humanidad, habla porque todo esto se va a terminar un día y muchos van a morir. Muchos tienen una falsa alegría escuchando esas canciones de artistas mundanos. Esa es la gran ramera, ese es el catolicismo. En realidad son anticristos, son satánicos. Es una religión que Satanás creó donde hace todo el mundo lo que le da la gana. Pero no viven una vida en santidad porque no adoran a Jesús, se avergüenzan de Dios, se avergüenzan de Jesús, se avergüenzan, no son capaces de entonarle una alabanza a Dios, no son capaces de vivir una vida cotidiana, diaria, adorando en espíritu y en verdad a Dios. Y eso es lo que me decía el Señor, habla hija, porque Selena está en el infierno y se lo he mostrado a muchos de mis hijos y me dijo, ella está en el infierno atormentada y mira esa niña cómo la vistieron como ella y mira esa niña que tiembla al cantar esa canción porque son demonios que se apoderan de ella, mira cómo la visten para traer mercadería a sus restaurantes. Así está el mundo, hay gente que pone bocinas a tan alto volumen, están dispersando, están trabajando para Satanás, que Jehová los reprenda, están extendiendo el reino satánico con su salsa mundana, con su música mundana, con sus cumbias mundanas, con sus canciones disque románticas mundanas que hablan de sufrimiento, que hablan de llorar, de que me lastimaste, que me heriste, que eso es lo que hace Satanás en la humanidad y eso es lo que cantan, están abriéndole portales al diablo y el día que lleguen al infierno los va a atormentar día y noche. Me decía el Señor, habla hija mía,
Mira cómo está la humanidad. Están trabajando para Satanás y ¿sabes cuál les dará la recompensa? Un infierno y un lago de fuego atormentándolos día y noche. Y yo estoy viendo mi creación y no me escuchan y les hablo y no me oyen. Mira, el Señor, hija mía, habla, porque llegarán los días en que ellos querrán una oportunidad y cuando estén en el infierno ya no habrá otra. De allá ya nadie podrá salir. Habla, hija mía. Y por eso yo les hablo esta palabra. Yo no les hablo porque yo quiera fama, likes. Yo les hablo porque siento ese amor enorme de nuestro Padre, de Jesús y de su Espíritu Santo. Porque me decía el Señor, así como hoy hay guerras en otros países, así como ustedes han visto inundaciones en otros países, desastres, terremotos, incendios, enfermedades, pestes, accidentes, así vendrán para muchos lugares. Pero donde está el Señor, donde está uno o dos de sus hijos o tres, Dios en su misericordia no destruye esos lugares. Pero Dios llegará el momento en que tendrá que permitir muchos desastres. ¿Por qué? Porque la humanidad no cambia, la humanidad no se inclina a Dios, no busca a Dios. Y esta es la palabra que el Señor me trae. Segunda de Corintios 6:14 en adelante, el título: Somos templo del Dios viviente. La palabra de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloria sea a Él, dice así: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así es, Dios nos manda a salir de esas prácticas diabólicas, de esas religiosidades, de ese sectarismo, de esas denominaciones, donde le cantan al diablo, donde adoran a Satanás en la música mundana, donde todo lo que les importa es los negocios, la mercadería, tener dinero en sus negocios. Pero qué mal están, me dice el Señor, porque me dice: mira, hija mía, cuando una persona parte de este mundo sin mí, sin Jesús, sin mí, que nunca me entregaron su vida, nunca me dejaron entrar, solo están en sus religiones, en sus ídolos de yeso, en sus ídolos, en su tesoro que es el dinero. Ahí tienen su corazón, ahí está su tesoro. Todo eso material que ahora tienen se va a quedar aquí, se va a destruir. Pero ellos, si no me aceptan hoy en su vida, si no son uno conmigo, dice el Señor Dios Todopoderoso, Jehová, Jesús y su Espíritu Santo, terminarán en el infierno y en el lago de fuego atormentados, puesto que han vivido una vida reprobada, una vida que me han rechazado, una vida que se han avergonzado de mí, que me han negado con sus hechos. Viven para su vida satánica en esta tierra, viven siendo criaturas adámicas, satánicas, pero no me han dejado entrar, dice el Señor Jesús. Yo no habito entre ellos. Están muertos espiritualmente, dice Dios Todopoderoso, y yo soy un Dios de vivos, dice el Señor. Yo les doy vida eterna y no perecen, pero perseveren en mí. No dejen que este mundo, que es nada comparado con lo que yo tengo, dice el Señor Dios Todopoderoso, la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, en total presencia mía, donde tendrán lo más maravilloso que este mundo, me dice el Señor. Así como tú ves esos hermosos paisajes de flores, esos hermosos ríos, esa hermosa vegetación, esas hermosas flores, esas casas hermosas, nada se compara, me dijo el Señor. Lo bello de este mundo no es nada parecido a la ciudad santa que yo tengo preparada para mis hijos. Si aquí ves árboles frutales, frutas deliciosas que son a veces un poco caritas, me dijo el Señor, allá en mi reino tendrán mucho más. Comerán con cubiertos de oro, comerán la mejor comida, correrán, disfrutarán eternamente en un paraíso hermoso. Ya no tendrán sufrimiento, ni lloro, ni lágrimas. No habrá sufrimientos, estarán en total presencia mía, donde ya no se preocuparán de nada, donde ya no temerán qué les va a pasar o en qué momento van a tener alguna angustia. Allí en el reino de Dios será la total presencia del Señor. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que no debemos participar en esas prácticas mundanas. Supuestamente hoy es el Día del Padre, pero ¿qué padre celebran? ¿Su padre Satanás? Que Jehová le reprenda. ¿En qué están haciendo? En canciones mundanas, canciones. A mí el Señor me hizo ver
que las canciones mundanas que la gente canta, toda esa gente que canta esa música mundana, que no adora a Dios, que no exalta a Dios, que no da testimonio de Dios, esas canciones lo que hacen, escuchen, son demonios. Yo misma he sentido cuando, por ejemplo, estoy en mi apartamento y a mí me gusta tener las ventanas abiertas, me gusta el aire fresco, puro, porque es presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que hace la gente cuando fuma marihuana, cuando fuma tabaco, cuando contamina el aire? ¿Saben qué están haciendo? Están atrayendo a Satanás, los demonios y los diablos, que Jehová los reprenda, porque son tinieblas negras. Entonces la presencia de Dios se va y por eso mucha gente se cancera, se mueren enfermedades, infartos, derrames cerebrales, etcétera, 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 porque están alejando la presencia de Dios y están llenando su cuerpo de tinieblas. Lo poco que les queda de presencia de Dios en su ADN de cada ser humano, están metiendo demonios a tal grado que cuando la gente se llega a cancerar, a pudrir, a enfermar y muere en pudrición, es porque los demonios están operando ahí. Porque Dios es vida eterna, el ADN del Señor que Dios nos dio lo están ensuciando, endemoniando con las tinieblas, con las drogas ilícitas, con todo lo que comen, que no oran a Dios, que no dan gracias a Dios, no piden dirección a Dios, contaminan el aire y entonces esas tinieblas es lo que la humanidad está absorbiendo. Pero yo le pedí al Señor que limpie la tierra, que purifique, que santifique, porque yo necesito su presencia. Porque mi espíritu lo anhela, porque yo soy de Él, pertenezco a Él, Él me compró a precio de sangre. Y lo mismo quiere hacer con toda la humanidad, comprarlos a precio de sangre, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó y está intercediendo ante el Padre, a nuestro Dios Todopoderoso, Padre Jehová, Jesús y su Espíritu Santo, un Dios todopoderoso, triuno. Un Dios que nos ama, un Dios que nos necesita, un Dios que necesita de nosotros. Y también nosotros necesitamos de Él para ser salvos, que tenemos que estar siendo uno con Él, mezclados con Él y darle toda la gloria y honra todos los días. Celebrar a Dios con alabanzas, con cánticos espirituales, con salmos, con himnos que adoren, que glorifiquen a nuestro Dios Todopoderoso. No solo un día de celebración, hoy ni un día la humanidad dedica a celebrar a nuestro Dios Todopoderoso, Padre eterno, Jehová, nuestro Creador. No dedican nada hoy en día ya, cada día la humanidad está peor. Menos le dedican tiempo todos los días, ni de día ni de noche. No lo tienen en su ser, ni en su pensamiento, ni en su corazón. Están llenos de tinieblas. Me decía el Señor, eso es lo que está haciendo la humanidad. Está alejándose de mí. Están en tinieblas. Y yo abro las ventanas y de pronto oigo a mis vecinos que tienen bocinas con músicas afuera, con un tremendo escándalo de música que a mí viene un impacto a mi corazón, a mi espíritu, y contrita al Espíritu Santo de Dios, porque Dios es santo. Y tenemos que guardar el entorno. Me pongo a orar y me pongo a poner mis alabanzas, porque yo siento que cuando esa gente pone esa música mundana son espíritus malignos que quieren meterse en uno y robarnos la paz, la salvación de Dios. Pero hay que resistir al diablo, dice el Señor, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y atraer el reino de Dios con alabanzas, con palabra de Dios y orando, ayunando, vigilando. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso debemos ser el templo de Dios, no guarida de demonios. Entonces, así como Dios me dice, mira hija, así como sientes, así esos demonios quieren entrar en la humanidad y muchos entran a través de la música mundana. ¿Y saben en qué los meten? Son demonios que entran a través de esa música mundana, que Jehová los reprenda. Entre más usted escuche corridos, salsa y no sé cuánta cosa del mundo que habla de traición, de amor ilícito, de sexo ilícito, tanta depravación de infierno, ¿sabe lo que hace? Están recibiendo impacto de tinieblas en su vida, están muertos espiritualmente. Si usted tiene un poco de Dios, esos demonios van a venir y van a llenarse de demonios, y donde los demonios habitan, Dios no puede estar, porque con Dios es todo o nada. Por eso la humanidad tiene que nacer de nuevo del Espíritu, bautizarse en el fuego del Espíritu Santo y bautizarse en las aguas, y también perseverar en Dios eternamente, alabándole, cantándole y viviendo una vida santa cada día. Porque a mí el Señor me hacía sentir como cuando yo escucho esa música no la soporto. Y me decía el Señor, mira hija, cuando esa gente escucha esa música mundana, es por eso que la gente se inunda en las drogas, en la marihuana, en la cocaína, en toda clase de drogas, alcoholismo, prostitución, adulterio, fornicación,
porque son demonios que se meten en las personas y ellos no tienen paz, no tienen gozo, andan ansiosos, andan en depresión y buscan tener esa paz, ese gozo que solo yo les puedo dar, dice el Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Jehová y su Espíritu Santo. Nada les va a llenar allá en el mundo, ni la música, ni las drogas, ni el alcoholismo, ni la prostitución, ni el adulterio, ni la fornicación, ni la inmundicia. El diablo les va a llenar de demonios, que esos demonios los van a llevar a cometer delitos y pecados, violaciones, zoofilia, pedofilia, toda clase de depravaciones. Y nunca encontrarán la paz y el gozo verdadero que Dios da. Dice el Señor, muchos están muriendo bajo el influjo de las drogas, del alcoholismo, de infartos, derrames cerebrales, cánceres en sus cuerpos porque practican sexo ilícito anal, practican muchas prácticas que no son bajo un matrimonio honroso y sin mancilla, sino que andan haciendo y deshaciendo, incluso la zoofilia, pedofilia, toda clase de inmundicia. Por eso terminan enfermándose de cánceres, enfermándose de múltiples enfermedades. Y de repente hay gente que muere bajo el influjo del alcoholismo, de la droga, de infartos, derrames cerebrales, sin ponerse a cuentas conmigo, que nunca me dejaron entrar en su ser, dice el Señor Jesús. ¿Y dónde van a terminar? Van a empezar un principio en el infierno, una vida eterna que pasarán en tormento, donde Satanás, los demonios y los diablos los van a atormentar. Y por eso dice el Señor, yo les estoy hablando ahora, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, porque me duelen las almas perdidas, pero yo soy un Dios santo. Nada inmundo entrará en la ciudad santa. No es que yo los mande al infierno, no es que yo sea malo, es que Dios es santo, su naturaleza de nuestro Creador es santo. Entiéndalo, es como el agua y el aceite que no se puede mezclar, porque Dios es santo y para estar en su presencia y en su reino necesitamos vivir una vida santa, pegada con Él y en Él, tomarlo en cuenta para todo. Por eso la palabra de Dios dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Sabemos que la religión está llena de ídolos de yeso, de carne, el dinero, todo lo que en su vida ocupa el primer lugar, ese es su ídolo. En todas las religiones tienen ídolos, sectas, denominaciones tienen ídolos, los brujos, los hechiceros, los anticristos, los satánicos, los religiosos, los sectarios, los denominacionistas. Pero Dios quiere que seamos uno con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nuestro espíritu, alma y cuerpo sea unido, mezclado, fusionado con nuestro Dios triuno. Y por eso dice el Señor, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Se refiere a aquellos que perseveramos, contra luchas y batallas tenemos, pero nos levantamos una y otra vez y nos asimos de Jesús, que es la cabeza de Dios, y somos su templo viviente, que cada día nos lava, nos desmancha con su persona, con su palabra. Por eso dice el Señor, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios quiere que seamos su Dios, que seamos su pueblo para siempre. Pero hay mucha gente que tristemente ya no le busca, ya no le adora. Y por eso, como les decía, toda esa clase de música mundana de Selena, de los Temerarios y no sé cuánta salsa y no sé cuánta inmundicia, de verdad que eso da depresión, eso da mucha gente se suicida por eso y comete toda clase de depravaciones. Porque la palabra de Dios nos manda, nos exhorta, nos dice que debemos de adorarle a Jehová, a Jesús, su Espíritu Santo. Pero Lucifer, que se volvió un Satanás, ese es el que ahora está operando en todos aquellos que cantan música mundana. Y todo aquel que escucha, que canta toda esa música mundana, va a ir al infierno y al lago de fuego, porque está adorando a Satanás. Que Jehová lo reprenda, a los espíritus de las tinieblas, a los demonios, a los diablos operando en la humanidad. Y por eso es que están peor que nunca. Mucha gente dice, no, pues la persona era muy buena, de pronto murió de borracho, está reinando en el Señor. No, señores. Si usted muere en delitos y pecados, borrachería, drogadicción y pecados, no va a ir al cielo. Usted va a ir al infierno y al lago de fuego. Y se lo digo en el amor de Cristo. Y se lo digo porque Dios nos ama y Dios no quiere que nadie perezca. Por eso dice el Señor, 2 de Corintios 6:17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso.
Así que dice aquí en 2 de Corintios 7, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Así es, renunciemos a todas esas prácticas mundanas. Limpiemos nuestro espíritu, llenémonos del Espíritu Santo de Dios. Mezclémonos con nuestro Dios Padre, con Señor Jesús, orando, ayunando, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados y pidiendo que Él more en nosotros, que nos limpie, que nos perfeccione, que nos santifique, que nos purifique, que nos dé discernimiento de espíritu. Y cada día escudriñar la palabra de Dios y orar, tener esa comunión con Dios, no con los ídolos, no dependiendo del ser humano, sino de Dios. Y manteniéndonos unidos, adorando a Dios, atrayendo el reino de Dios. Porque es tan hermoso estar en el reino de Dios. No espere a que caigan piedras del cielo, no espere a que caigan enormes rocas de granizo, no espere a que venga un terremoto y se derrumbe, no espere a que fuego salga de la tierra y caiga del cielo, no espere a que la tierra se derrumbe, no espere a que Dios tenga que permitir algo doloroso, una enfermedad dolorosa y mortal, no espere. No espere a estar en el infierno y en el lago de fuego atormentado y pidiendo perdón. Hágalo ahora. Pida perdón a Dios, entregue su vida a Jesús y continuamente manténgase orando, alabando a Dios, porque es algo maravilloso. Es de sabios buscar el reino de Dios, pero es tan triste ver la gente católica que hace toda esa clase de barbaridades, enfocados en el dinero, en los negocios, en la mercadería, cantando música mundana, instruyendo a los niños en ese camino, del camino de la gran ramera al catolicismo, al camino ancho. Y así se está contaminando todos los religiosos, sectarios, denominacionistas. Pero Dios quiere una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa, unida, una iglesia que contenga a Dios, que seamos el templo de Dios, que Jesús esté en nuestro ser, que el Espíritu Santo sea mezclado en nuestro espíritu y que nuestro ser le alabe, le cante, le sirva, le viva a Dios continuamente. Una vida diaria, una manera de vivir en Dios, una vida que honre, que glorifique a Dios, que santifique. Eso es lo que Dios quiere. Por eso el Señor nos dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Solo estando temiendo hacer el mal en el temor de Dios podemos estar santos y puros. En otra persona no podemos ser santos. Mucha gente dice, no, pero San Judas, San no sé qué, San no sé cuándo, San quién sabe qué. No, señores, en ninguno hay salvación más que en Jesús. No hay ningún otro que podamos ser salvos más que en Jesús. Y ya todo el mundo lo sabe, ya todo el mundo debe de saberlo, que no hay otra manera de vivir. Así que debemos de apartarnos. Si en verdad somos hijos de Dios, debemos de apartarnos y no dejarnos contaminar. Muchas batallas tenemos los hijos de Dios porque sabe el diablo que nos quiere apartar. Los del mundo que están perdidos en sus religiones, sus sectas, sus denominaciones, aparentemente todo les va bien. Pero de repente el diablo los mata y allá en el infierno es que empieza lo peor y toda la eternidad. Ahora busquemos a Dios, ahora adorémosle. Pero hay de aquellos que una y otra vez no entienden. Dios les está extendiendo el tiempo, pero se burlan porque Dios los ha sanado a muchos, los ha sanado una y otra vez, los ha sanado por años. Y de repente se volvieron duros, se volvieron más endurecidos de corazón. Unos blasfemaron contra el Espíritu Santo. Muchos a veces Dios les extiende la vida y los deja ahí, porque sabe que ya su eternidad viene y de largo van a estar ahí en el infierno, en el lago de fuego. Ahí se quedan como árboles secos que están en el mundo, pero de repente van y serán flameados en el infierno y en el lago de fuego por toda la eternidad. No espere a que eso suceda. Busque a Jesús ahora. Entréguele su vida y alábelo. Sea uno con Él. Tenemos un Dios real, un Creador real vivo, que es Espíritu omnisciente, omnipotente, inmensurable, que nos habla en nuestro espíritu y de mil maneras nos habla, porque nos ama. Y démosle la gloria a nuestro Dios Padre Todopoderoso todo el tiempo orando sin cesar, gozándonos en Él, en su presencia, buscándolo en toda circunstancia y tiempo, porque nadie nos amará más en este mundo y en el más allá que Dios, que Jesús y su Espíritu Santo. Si nos falla, no pongamos la mirada en quien nos falló. No nos alejemos de Dios por causa de los que nos fallan.
Porque todos podemos fallar, porque es el diablo en que quiere derrumbarnos a que le fallemos a Dios y nos fallemos unos a los otros. Pero Dios nunca falla, Dios sigue siendo santo, puro, limpio, maravilloso, hermoso, el que sana, el que liberta, el que da vida eterna, el que pelea la batalla por ti, el que te busca, el que sufre. Pero es Dios tan santo y tan puro que hay gente tan pecaminosa y tan llena de demonios que no pueden oír la voz de Dios, que no pueden verlo. Por eso dice el Señor, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. No pueden ver ni en el Espíritu ni disfrutar a Dios ni ahora ni en el más allá. Búsquelo ahora. Incline su rodilla, pida perdón a Dios, pida perdón a quien ofendió, perdone si lo han ofendido. Y ponga la mirada y su ser, entréguelo a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y persevere cada día escudriñando su palabra y hablando con Él en oración. Porque Dios es espíritu, pero es un espíritu blanco, puro, brillante, dorado, luz. Las tinieblas son negros, son tinieblas negras, son humo negro. Y no contaminemos lo que es nuestro ser. Si es que de verdad somos templo del Dios viviente. Y los que no lo son, pues ahora que hay vida, ahora sean el templo del Dios viviente. Séanlo, entregando su vida a Jesús, entregando su vida a nuestro Padre, llenándose del Espíritu Santo y sellados por el Espíritu Santo para siempre. No se aparte de Dios. Busque la paz y el gozo que Dios da. Esa paz, ese gozo que el mundo no puede dar y que nunca lo encontrará en los vicios ni en las prácticas pecaminosas. Todo lo que Dios le llama pecado son prácticas que el enemigo hace en la humanidad y que Dios sabe que esas prácticas nos alejan de Dios porque Dios es santo. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Esa es la palabra que el Señor me estaba tocando y yo cumplo con hablarles lo que Dios está hablando a través de mí. Cumplo con dejarme usar con el Señor porque para mí es un gozo servirle a Dios, porque cuando somos uno con Dios y sentimos su tristeza de Dios y sentimos su alegría y su gozo y sentimos también su ira porque somos uno con Dios. Por eso aquellos que no contienen a Dios no pueden experimentar a Dios porque nunca han entregado su vida a Dios. Tienen una vida satánica y son la expresión satánica de crueldad, de pecaminosidad. Pero les aseguro que en el infierno no es la vida como acá que hacen y deshacen. Allá serán atormentados en fuego, gusanos, gritería, peste, humo. Todo lo peor, lo más horrible, la peste, sobre todo a pudrición de carne, quemándose en el infierno, pero vivos. Y ahí ya no hay salvación. La religión católica les engaña y les dice que hay un purgatorio, que con misas y dinero van a salir la gente de ahí. Es mentira del diablo. Del infierno nadie va a salir más que para ser lanzado al lago de fuego, porque no van a estar sus nombres inscritos en el libro de la vida. Porque aquel que parte y es uno con Dios de este mundo va al reino de Dios, va a descansar, a tener paz, a estar en reposo con el Señor, a disfrutar la presencia de Dios. Así que bueno, ustedes sabrán. Cumplo con que Dios les hable a través de mí, con dejarme usar por nuestro Dios, porque soy una con Él. Y tengo mis luchas y batallas y aún no me creo que soy perfecta al 100%, pero le pido al Señor que cada día me perfeccione, porque yo sé perfectamente que aquel que practica el pecado continuamente no es salvo. Si usted le encanta pecar y no se arrepiente y no se siente mal, es porque no es salvo. Pero si usted de repente comete un pecado y usted se siente muy mal y ya no quiere hacerlo, es porque Dios está en usted. Por eso dice el Señor que el que es justo, justifíquese más, y el que es santo, santifíquese más. Y el que es impío y el que es injusto, sea injusto más todavía. Porque con Dios debe ser todo o nada. Que cada día crezca más en nosotros, gane más Dios en nosotros y nosotros de Él, hasta llegar a la plenitud de Cristo. Hasta que ya no practiquemos el pecado más, hasta que vivamos una vida santa, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Dios. Para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Solo en Él es posible todo. Y si creemos en Él y le pedimos conforme a su voluntad, Él lo hará. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Esto ha sido la palabra de Dios. Les invito en el amor de Cristo a suscribirse a los canales que Dios me ha dado, y les invito a darle like también, y les invito a compartir esta palabra de vida, palabra de Dios.
porque es alimento de nuestro espíritu. Que Dios me los acompañe y recuerden que para celebrar a Dios Padre es todo el tiempo y todos los días. Estemos de fiesta con Jesús, llenos de su Espíritu Santo, pero una vida de fiesta gloriosa, una vida de fiesta santa, pura, limpia. No una fiesta como la que el mundo tiene, donde a Dios lo sacaron de su vida, donde adoran al diablo y a Satanás. Esa vida no, esa vida los va a llevar al infierno y al lago de fuego. Se los digo en el amor de Cristo, porque Dios es amor eterno y sigue amando a las almas que están en el infierno, pero ya no puede hacer nada. Por eso Él nos habla a través de su palabra y también nos usa para hablar a través de nuestra boca, porque nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestras manos, todo nuestro ser debe ser para servir a Dios, para que Él se manifieste, para que Él se exprese, para que Él hable a través de nosotros, para que le expresemos, le disfrutemos. Que Dios me los bendiga y me los guarde y hasta la próxima. Seguimos orando unos por los otros. Gracias, amados hermanos que oran por mí, por mi familia. Igual estamos orando unos por los otros como es la voluntad de Dios. Alabado sea nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios me los acompañe. Y no se preocupe por los que se burlan, porque ya tendrán su paga en el infierno y en el lago de fuego. Y será muy triste para ellos. Muchos se nos burlan, se nos ríen, se burlan de la palabra de Dios, se burlan de Dios, de uno. No importa. Es triste porque sabemos dónde irán. Ojalá que se arrepientan y se vuelvan a Dios, entreguen su vida para siempre. Porque el diablo es burlador, el diablo es psicópata de psicópatas, el diablo es cruel y despiadado. El diablo siempre va a hacer daño. Por eso dice la palabra de Dios que Él vino a matar, robar y destruir. Pero Dios vino a dar vida eterna. Jesús vino a dar vida eterna. Jesús vino a dar vida eterna. Y Él te espera con los brazos abiertos. Deja que entre en tu ser. Llámalo, invoca su nombre, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que invoque su nombre será salvo. Señor Jesús, Jehová, y su Espíritu Santo sea sellándonos, sea sellando a cada uno para siempre eternamente, sellados en el Espíritu Santo, inscritos sus nombres en el libro de la vida, y escudriñando la palabra de Dios que es el alimento espiritual para nuestro ser, y orando que es el agua de vida, y alabando al Señor, atrayendo el reino de Dios. Que siempre Dios esté reinando en cada uno de sus hijos e hijas y no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde y seamos sabios. Todo aquel que es sabio es pegado a Dios, es uno con Dios. Persevera en Dios, persevera en la escudriñar palabra, persevera en aprender y hacer la voluntad de Dios, persevera orando, clamando aún por aquellos que están apartados, que están en tinieblas, que cayeron, aquellos que nos aborrecen, pero no son ellos, sino es el enemigo que mora en cada ser humano que los tiene presos. Pero Satanás, los demonios y los diablos, déjenme decirles que ellos no tienen más poder que Dios. Y si usted invoca a Dios, a Jesús, y si usted le entrega su vida a Jesús y es uno con Dios, con Jesús, con su Espíritu Santo, déjeme decirle que no habrá diablo que quiera estar en su ser, porque ellos no soportan la presencia de Dios. Así que llénese de Dios, llénese de su palabra, llénese del Espíritu Santo y alabe y cante para que sea uno con Dios. Usted sentirá el gozo y la paz que Dios da. Que Dios los bendiga y los guarde y hasta la próxima. Esto fue la palabra de Dios. Alabemos a Dios. Alabemos a Jesús y a su Espíritu Santo. Que Dios los acompañe.